programa le pusimos el local day. Y como en muchos otros mercados, en el mercado de los taxis también existen fallas y barreras de entrada. Gracias a nuestros periodistas, hoy pueden conocer un poco acerca de ellas. El negocio de los taxis es un mercado que presenta bastantes fallas. Algunas de las más importantes son la asimetría de información y la marcada estructura de monopolio, que aunque se ha ido debilitando debido a la entrada de plataformas BTC al país, trata de mantenerse. Debido a estas recurrentes fallas, existe una regulación muy estricta y marcada que ha impuesto el Estado sobre este mercado. Por ejemplo, recurrentemente se presentan quejas no solo por parte de los usuarios, sino también de los taxistas o los prestadores del servicio acerca de las regulaciones estrictas sobre los precios o las tarifas mediante las cuales se cobra el servicio. Sin embargo, lo que ellos no saben es que esta regulación es muy necesaria, debido a que si esta no existiera, esto se limitaría a hacer una negociación abierta entre el usuario y el prestador del servicio. Un tira y afloje en donde la mejor arma para salirse con la suya es la asimetría de información. Pueden incluirse dentro de datos asimétricos, datos falsos de identidad. En ocasiones no son tan graves, sin embargo también pueden ser condiciones del vehículo o la seguridad de los pasajeros, que son datos mucho más relevantes. A continuación veremos el video que nos envía un televidente, en donde sin duda se representa fielmente lo que es la simetría de información. Veamos. Ese tema sí está muy bueno. Hola, buen día. ¿Será que me puedes llevar al Colpatria, por favor? Gracias. Hágale, mi doña, yo le acerco. Bueno, gracias. 20 minutos después. Esta debe tener mucha plata. Va bien vestida, va para el banco, habla bien. Hasta rico huele la condenada. Híjole, ahora sí me voy a hacer la replata llevándola. ¿Quién dijo paseo millonario? Ay, gracias, Chuchito, por mandarme estas oportunidades. Apenas la deje, me voy a ir a dormir a la casita. Porque yo creo que después de esto ya no tengo que trabajar. Ay, ojalá no nos vayamos a varar en el camino, ¿no? Porque este pichirilo está como en mal estado. Pichi, no me vayas a fallar, bueno. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Sí, María, yo sé que me están esperando en la junta. Lo que sucede es que tuve problemas con el tráfico. Sí, obviamente, yo soy la gerente y yo sé cuáles son mis responsabilidades. Lo que sucede es que un taxista se quería pasar de viva conmigo, pero yo fui más viva que él. Buenas tardes, una preguntita. ¿Está la fila para sacar un taxi? Sí, esa es la fila. Uy, chica, pero está como larga, ¿no? Usted lo hubiera visto esta mañana, estaba peor. Porque es que piden mucho papeleo hasta donde tengo entendido y lo peor es que uno ni siquiera sabe si le van a dar o no el carrito, ¿no? Porque escogen como la mitad si mal no estoy. Este sí, este sí. Nada, este no me gusta. Nada, este tampoco tiene como, no sé, no me gusta la cara. Nada, este tampoco tiene la celda como rara. Este sí está como gente. Este también. Listo, ¿y ya tiene el certificado de mantenimiento? Certificación de mantenimiento, ¿cómo así? ¿Debo tener una? Mi amigo Luis me arregla eso, hermano, y le queda el pelo. Usted viera, si, es más, si tiene problemas con su carro, yo le doy el número y le dice usted que va de parte mía. Escucho, hermano, ¿no? No, señor. Debe ser un certificado de mantenimiento y revisión por el periodo de tiempo vigente con autorización de una entidad confiable. Eso don Luis me lo hace mejor y me hace un descuentico, ¿ves? Usted sabe. Su solicitud ha sido denegada. Buenos días, bienvenido a En las Mañanas Contigo. Hoy nos encontramos en un lugar donde un cliente acaba de venir para averiguar cuáles son los papeles y los trámites que tiene que hacer para poner en su funcionamiento su carro. Vamos a ver qué sucedió.
Sí, así es. Como ya le expliqué, usted necesita una póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos de muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. Y recuerde que por cada riesgo no se puede cubrir menos de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué? No joda. Señorita, eso es mucha vaina. Es un papeleo, un proceso muy largo. ¿Usted y yo no podríamos negociar para que no fuera tanta vaina? No, como ya le dije, son las normas. ¡Anda! Pero así uno no puede manejar su taxico como los de Uber no pagan. No, le repito, son las normas. Y son diferentes a las de las plataformas. Y si hay personas manejando sus taxis, son aquellas que cumplen con los requisitos. Muy buenos días, Mónica. Nos encontramos aquí en una agencia de taxis para conocer un poco acerca de los requisitos que necesita una persona que desee conducir un taxi. Siguiente, por favor. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita. ¿Qué le puedo colaborar? Venga a comprar mi taxicito con cupo y todo incluido, o sea, con todas las de la ley como Dios manda. Claro, con mucho gusto. ¿Desea un tintico? Sí, señora. Gracias. Mire, le voy a hacer la cotización. Lo primero que necesita es un carro. El carro nuevo cuesta 42 millones. Necesita también una póliza que cuesta $1.000.000, el SOAT que cuesta 500.000 y la matrícula 500.000. Y por último, claro pero no menos importante, el cupo. ¿El cupo? Sí, señora, el cupo cuesta 73 millones. En total serían 117 millones en total. Entonces, voy a hacer bajando la plática, señora. Muchas gracias, señorita. Yo voy a dar una vueltita y regreso. Sí, señora, con mucho gusto. Que esté bien. Así es, Mónica. El día de ayer se filtró un video en el cual uno de los conductores de taxi manifestó que quería dejar de prestar el servicio. A continuación les mostramos qué le respondió la funcionaria. Señorita, me disculpa. Sí, señor, cuéntame. Mire, lo que pasa es que yo llevo 2 años trabajando en taxi, pero ya con tanta plataforma y que Vivi y que Drive, ya se me acabó el negocio. Yo entiendo, señor, pero es que usted como taxista tiene que cumplir por lo menos 5 años de servicio. 5 años. Ajá. 5 años. Sí, según lo que usted me comentó, le faltan 3 años todavía. Che, pero 3 años, pero no tengo ni para la gaseosa. Ah, bueno, y si Yucatán, ese problema ya no es mío. O sea, eso es una restricción y debo cumplirla. Che, para Por algo joderte. están ahí. Como pudimos observar, a pesar de la difícil situación que atraviesan los conductores de taxi, esta es una de las barreras de permanencia que deben cumplir los conductores. Por lo tanto, no se pueden retirar de prestar el servicio a menos de que cumplan por lo menos los 5 años de permanencia que le exige la ley. Este es un reporte de Dora la Exploradora para En las Mañanas Contigo. Continuamos con nuestra bella corresponsal, quien está en nada menos y nada más que en la capital de Colombia, así es, Bogotá. Adelante, Wendy, cuéntanos un poco acerca de lo que has investigado en esta ciudad. Hola, hola televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de Cómo Vamos Bogotá, en donde en minutos, como les había comentado anteriormente, nos reuniremos con la economista, experta en temas de movilidad, Isabel, que nos explicará un poco más a profundidad este tema de el negocio de los taxis en nuestra ciudad, Bogotá. Esta entrevista se hará vía Skype debido a las complicaciones que se han dado a nivel nacional y las medidas gubernamentales debido a la pandemia del coronavirus. De esta manera, en minutos estaremos con ella y ella nos comentará un poco más acerca de este tema. Hola linda, ¿cómo estás? No, mira, o sea, el placer es mío. Gracias por darme la oportunidad de compartir algo tan importante con los colombianos, como lo es The Taxis Business, you know. Bueno, Isabel, cuéntenos,
¿Cómo se mueven los colombianos? Claro que sí, Linda. O sea, acá en Bogotá contamos con 54.695 taxis. And in the other hand, tenemos 53.000 vehículos aproximados de Uber. Para poder enseñarles un poco más clara esta información, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar las estadísticas. En Bogotá, como les decía, tenemos 54.695 taxis aproximadamente. Estos representan un 26% aproximado de la oferta total de taxis en Colombia. Cabe aclarar que esta cifra va en constante crecimiento. Nada más el año pasado aumentaron un aproximado de 10.000 taxis se unieron a la oferta. De esta manera, por otro lado, tenemos aproximadamente 53.000 vehículos de Uber en Bogotá. Estos representan aproximadamente el 61% de la oferta total en Colombia. Bueno, Isabel, son bastantes vehículos, a pesar de los malos comentarios y las frecuentes críticas que se le hacen al servicio de taxi, ¿no es así? O sea, mira, como se les voy a mostrar enseguida, los datos que vamos a ver pertenecen a una encuesta que tiene una comparación de 2 años de referencia, que son 2016 y 2019, last year, el año pasado. Estos muestran que aunque el porcentaje de movilidad, de preferencia, de movilidad de taxi ha disminuido y el de las plataformas BTC ha aumentado en cierto porcentaje equivalente. Cuando hablamos de satisfaction, tenemos que taxi, al contrario de todo lo que generalmente escuchamos, ha venido mejorando. Por ende, este nivel de satisfaction aumentó para taxi y disminuyó para las plataformas BTC. Y esto hace más pequeña la brecha que hay en satisfacción cuando hablamos de estos dos tipos de transporte individual. Como les voy a mostrar enseguida, ahí están los datos y se los voy a explicar de una manera un poco más clara. De manera como lo estamos viendo acá en la encuesta, cuando comparamos 2016 con 2019, las preferencias de movilidad han disminuido un 1% para taxi y han aumentado en un mismo 1% para las plataformas BTC. Pero cuando miramos la parte de satisfaction, vemos que este indicador ha aumentado para taxi un 20% a comparación del 2016 y para las plataformas BTC ha disminuido en un 6% y esto nos deja con una diferencia, una brecha de 20 puntos porcentuales. Es decir, la brecha no es tan grande y se ha hecho más corta a lo largo del tiempo, contrario a lo que los malos comentarios nos dicen día a día. Bueno, Isabel, también quiero que hablemos un poco de las empresas que están encargadas de la oferta de vehículos, de este transporte individual que tenemos acá en las ciudades. ¿Es un mercado equilibrado o presenta también una concentración significativa? Of course, la respuesta a esto es sí. Actualmente, the supply of taxis está compuesta aquí en la ciudad por 59 empresas diferentes. Sin embargo, como les voy a mostrar a continuación, 2 empresas acaparan una gran parte de la oferta de este mercado y eso es una concentración importante que amerita atención. Ok, entonces como estamos viendo en la gráfica, tengo que decir que debemos obviar un poco la parte de color marrón porque pues su concentración alta se debe a que
representa la oferta de 54 empresas. Entonces, la razón de su concentración es esa, es la cantidad de empresas que están representadas por esa. Entonces, pasemos un poco y fijémonos un poco más en las porciones coloreadas de verde y de azul. Entonces, vemos que estas corresponden a Radio Taxi Aeropuerto S.A. y a Tax Express S.A. Entonces, vemos que tienen una concentración bastante fuerte en comparación, en comparación a las demás empresas. Entonces, ahí, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que el mercado de supply, de oferta de taxis acá en la ciudad, está concentrado 54% en tan solo dos empresas. Y esto es una concentración bastante fuerte. Bueno, le están dejando menos del 50% de este mercado de oferta a 57 empresas. Es una cifra bastante importante que dice mucho acerca de este mercado. Ahora, háblenos, Isabel, de las regulaciones. ¿Es tan fuerte como lo dicen los conductores y los usuarios? Claro. Mira, la regulación acá en la ciudad, en esto debo ser un poco más general, no solo acá en la ciudad, sino a nivel Colombia, es rígida, es bastante fuerte porque se amerita. Se ataca desde tres frentes principales, tres, digamos como que tres puntos principales. Sin embargo, eso se puede dividir en dos grupos principales, acerca de regulaciones en el precio y las tarifas, que son muy importantes, y también los denominados y tan conocidos cupos, que han causado tantos problemáticas acá en la ciudad y a nivel Colombia, como se les voy a mostrar a continuación. Como les decía, y acá lo vemos muy claramente, son tres puntos importantes y principales. Entonces, first, tenemos la tarifa por tiempo-distancia. Esta es la que hemos tratado de controlar con el taxímetro y sé que han habido muchas problemáticas acerca del manejo y el mal uso de este. Sin embargo, pues también se ha estado tratando de regular esa parte. También tenemos en el segundo lugar el derecho a la reposición, el cupo. Entonces, eso lo que hace es que es una barrera de entrada bastante fuerte que nos ayuda a controlar que no entre cualquier persona a este mercado. Y eso es bastante importante. Y yo sé que tienen cifras elevadísimas. Sin embargo, eso nos ayuda a controlar un poco eso. También tenemos la carrera mínima o las tarifas especiales. Entonces, ¿qué pasa con esas tarifas especiales? Bueno, son para ciertos clientes que cumplen con ciertas normativas o características, y también pues una carrera mínima que también hace que haya una regulación fuerte sobre el precio, como lo estamos viendo, sobre la tarifa, y eso hace que esto no se vuelva una negociación libre, de manera que las fallas de mercado que se presentan en todos los mercados no afecten ni al consumidor ni al prestador del servicio. Realmente es una regulación fuerte. No cualquiera puede entrar a este mercado. Sí, y la gente, te comento, viaja muchísimo en taxi, a pesar de los comentarios de bad grades for satisfaction que la gente presenta normalmente. De hecho, les voy a mostrar a continuación unas cifras de viaje promedio que nos van a mostrar que hay una brecha significativa entre el uso de taxi y las BTC como Uber. This way, de esta manera, como les estaba comentando, tenemos un aproximado de viajes diarios de taxi en la ciudad de 682.801 viajes. Entonces,
es una cifra bastante importante y por otro lado tenemos el aproximado de viajes diarios de Uber aquí en la ciudad de 300.000. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que esta cifra prácticamente se duplica en comparación con Uber y de esta manera, esto lo que nos está diciendo es que hay personas que prefieren su forma de transporte clásico, taxi. Entonces, es importante tener en cuenta que una minoría ha presentado, digamos, como que malos comentarios acerca de Taxi y no se niega que Taxi a veces haya tenido un mal servicio, y que esto haya de pronto sido recurrente, porque es una realidad y las realidades no se ocultan. Sin embargo, los datos y las estadísticas dicen que las personas, a pesar de esos malos comentarios, bad grades, for satisfaction, y esas cosas, no han afectado mucho en el uso de ellos en comparación a las BTC como generalmente se cree. Wow, Taxi duplica la cifra por lo que veo. Es más de lo que se creería teniendo en cuenta las opiniones adversas que escuchamos frecuentemente de los usuarios. Vemos que todavía hay gente que no deja de lado el servicio típico, el clásico que es el taxi. Pero cuéntenos, Isabel, ¿por qué motivos viajan las personas en taxi? Pay attention. Tengo los tres motivos principales de viajes en taxi que son devolverse a casa, también ir al trabajo y solicitud de servicios médicos. Entonces, como les voy a mostrar a continuación, hay estadísticas acerca de eso. Son estadísticas de Pro Bogotá, entonces son datos importantes. Como les decía, volver a casa es un motivo que acapara el 49% de los viajes de taxi. Le sigue ir a trabajar, que acapara un 16% de esos viajes, así como recibir atención en salud, tiene un 10%, ¿verdad? Entonces, hay otros motivos, como ir a estudiar, que solo representa un 3%, trámites un 4%, asuntos de trabajo un 2%, ir a ver a alguien un 3%, compras 3% también, y pues otras cosas tienen un 11%, ¿cierto? Entonces, a este lado, al lado izquierdo, tenemos los datos en tonalidades azules oscuras, ¿verdad? Y eso nos quiere decir el total de viajes diarios. Ese es el porcentaje que equivale a los viajes diarios. Mientras que al otro lado, los datos en color azul claro lo que representan es el total de viajes en un mes, que es el general que se hace en Bogotá. Bueno, Isabel, ha sido un gusto tenerla acá en las mañanas contigo, explicándonos todo este tema que ha sido tan polémico, pero que es muy importante que los ciudadanos comprendan. Muchísimas gracias. My pleasure. Es un placer. Fue un placer haber estado acá con ustedes. Espero haber podido darles claridad un poco acerca de este tema tan importante. Es muy importante que los ciudadanos comprendamos, entendamos un poco más acerca de esto, porque los temas de movilidad de esta ciudad tan complicada nos incumben a todos. A esta hora nos acompaña nuestra corresponsal en Barranquilla, Catherine Duarte. Catherine, cuéntanos un poco de lo que has averiguado de este tipo de transporte en esta bella ciudad. Ajá, sí, ya sé que voy tarde, ya voy para allá, espérame con un taxi. Taxi, por favor.
Espero que este taxista no me ande perdiendo. Aquí no chifla y que no me corre más, que no me eche embuste. Ve, está como maluco el pelado. ¡Ah! Me miró. Donde me haga algo, le doy su cipotazo. Ve, y ahora el noticiero queda cule lejos. Mierda, ya me dio filo. ¿Dónde te metiste? Ajá, ¿y ahora? Buenos días, mi gente. Bienvenidos a En las Mañanas Contigo. Hoy vamos a hablar de los taxis. La Secretaría de Movilidad, que es la encargada de detectar cuántos taxis hay acá en Barranquilla, ha realizado unos censos durante varios años. En el censo del 2015 se reportaron 11.186 taxis. Esta cifra no concuerda. ¿Por qué? El 89% de esta cifra representa el parque automotor, donde se registraron 16.619 carros. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde quedaron 1.444 carros restantes? De estos carros no se encuentran todavía datos. Además de esto, encontraron 262 vehículos con placas gemelas. Los carros que no se encuentran registrados en este censo no van a tener la posibilidad de instalar el taxímetro. Tendrá un costo de 650 o 750 y lo va a tener que pagar el propietario del vehículo. Y sin este taxímetro no van a poder brindar el servicio. Este taxímetro cuenta también con GPS para saber dónde se ubican y qué recorridos realizan los taxistas. ¿A qué cifra va a quedar el taxímetro mínimo? En 3 de enero del 2020 quedó en 6.100, ya que a partir de que este censo ha funcionado y el taxímetro se ha ido subiendo esta cifra proporcionalmente durante los años. Bueno, mi gente, y ustedes se preguntarán por qué les estoy hablando de los taxis. ¿Qué importante tiene esto? Pues acá en Barranquilla los taxis resultan muy importantes y se los voy a mostrar con un suceso que pasó en el 2012. Se registraron 9.000 carros y en la alcaldía de Alejandro Char se registraron 15.000 carros. ¿De dónde aparecieron estas cifras? Pues estos carros fueron comprados del local del primo del exalcalde anterior. Y el gobierno dijo que la única manera de que los carros aumentaran de tal manera es que hay un estudio técnico que no se realizó en ese tiempo. Barranquilla fue la primera ciudad latinoamericana en sacar Uber de acá. Uber llegó acá en el 2014, pero ya se retiró en el 2020 por los diferentes conflictos que han surgido sobre esto, porque ya tanto los taxistas como los ciudadanos no tienen las mismas capacidades para competir en este mercado. Bien, pero ¿qué ha pasado? Uber no es la única herramienta que cuenta con eso. También está Graffiti, lo que es Bit y otras aplicaciones, y todavía siguen con ese discurso hasta ahora. Lo que sí tenemos en cuenta es que los taxis son muy importantes aquí en Barranquilla por las cifras que se han evidenciado en los censos. Muchas gracias y espero en nuestro próximo noticiero. Continuamos con nuestro corresponsal Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos un poco de lo que has podido averiguar en esta ciudad. Así es, aquí nos encontramos en las oficinas del gerente de taxis en Ibagué. Vamos a aclarar algunas dudas acerca de los datos del servicio de taxis en la ciudad y cómo la llegada de Uber ha afectado al servicio. Cuéntenos, señor. Muchas gracias, Juan Pablo, por la entrevista. Ibagué registró 3.061 taxis en el parque automotor. Datos favorables a esto es que el departamento de Tolima lanzó una nueva app llamada Radio Tolima Taxi, el cual va a beneficiar a varios de los residentes del departamento, con el fin de mejorar el servicio del taxi. Datos que contrarrestan esto es que se está dando una competencia de transporte informal, al cual pertenecen Uber e InDriver. Un ejemplo de esto es que un conductor de taxi, cuando está terminando su jornada laboral, está llegando con ganancias de 3.000 pesos, el cual está dando incentivos a pasar al transporte informal. Las ponderaciones de la movilidad del transporte de las personas en Ibagué es la siguiente. De transporte público es el 34%. El 27% corresponde a las caminatas. Un 15% corresponde al de las motos. Un 11% corresponde a los automóviles y por último el 7% corresponde a los taxis. Por datos del parque automotor, se dieron 200.691 licencias en 2019, el cual el 93% arroja que son autos particulares y para el restante 7% es para transporte público, lo cual arrojan los datos
que hay una menor concentración de los taxis en la ciudad. Muchas gracias por su colaboración. Aquí el gerente del servicio de los taxis nos ha brindado su informe. Juan Pablo Villarraga, en las mañanas contigo, sigan en estudio. Seguimos con la capital internacional de la salsa. Así es, seguimos con Cali, donde nos acompaña Angie. Angie, el escenario es todo tuyo. Muy buenos días, Mónica. Así es, nos encontramos aquí en Cali, también llamada la sucursal del cielo. El día de hoy les voy a contar un poco acerca de los taxis en esta ciudad. Lo primero que les puedo decir es que en 1994 se quiso hacer la carnetización para estos vehículos. ¿Qué significa esto? Que no solo se viera las tarifas de ellos, sino también información de los conductores. También se hizo con el objetivo de depurar este gremio y también para la protección y seguridad de los pasajeros, puesto que eso se prestaba para violaciones, robos, entre otras cosas. En ese año se vendieron 13.000 formularios, sin embargo esto no se alcanzó a terminar, puesto que solo se alcanzaron a carnetizar 8.184 conductores. También les puedo contar que aquí en Cali la primera aplicación de taxis que existió fue en 2013, pero para saber más acerca de esta aplicación vamos a preguntarle a una señorita taxista. Buenos días, señorita. Buenos días. Vení, te tengo una pregunta a vos. Tengo entendido que aquí en Cali en 2013 fue la primera aplicación de taxis. Quiero que me cuentes más acerca de esa aplicación. Esa aplicación se llama TL4. En este momento cuenta con más de 5.000 descargas. Vení, contame cómo es eso de que aquí en Cali su aplicación cuenta con un servicio personalizado. Consiste en que los pasajeros nos informan a través de una aplicación si llevan un equipaje muy grande o una persona con discapacidad, para nosotros ofrecerle un vehículo más adecuado. Muchas gracias, señorita, por su tiempo. Tranquila, gracias a usted. Puedo contar que el 10 de julio de 2019 aquí en Cali los taxistas hicieron un plan tortuga. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían problemas por la competencia desleal de las plataformas BTC, Uber, Bit, entre otras. También realizaron ese plan tortuga porque el pico y placa de ellos consistía en 2 dígitos y por este plan tortuga se los dejaron nada más en 1 dígito. ¿Qué pasaba con esto? Cuando tenían el pico y placa de 2 dígitos dejaban de circular alrededor de 3.326 taxis al día. Ahora que solo tienen la restricción de 1 dígito por día, vuelven a las calles alrededor de 1.600 taxis. Finalmente les puedo decir que aquí en Cali funcionan alrededor de 17.000 taxis. Eso es todo por hoy, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Seguimos con la ciudad de la eterna primavera. Así es, con Medellín, donde nos acompaña nuestra querida corresponsal Ángela. Ángela, cuéntanos un poco del funcionamiento del taxi en esta ciudad. Claro que sí, Mónica. Hoy, en las mañanas contigo, tenemos un informe especial acerca de movilidad. Hoy, el turno es para el servicio de taxis de la ciudad de Medellín. Para ello, hemos decidido invitar a una experta, la cual es la doctora Sofía, que nos va a hablar acerca de un poco de qué es el taxi en sí, cuáles son sus características, cómo se maneja esto en la ciudad de Medellín, sus tarifas, cómo diferenciar entre sus servicios. Bueno, en fin, ella nos va a relatar un poco más acerca de eso. Buenas noches, doctora Sofía, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Ángela, por invitarme al programa. Espero pues que la información que le pueda brindar a todos los televidentes sea de mucha utilidad para ellos. Bueno, para iniciar este informe, quisiera que empecemos con una breve introducción de qué son los taxis en Medellín. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto, por favor. Bueno, como dijiste, vamos a empezar por lo más básico, que es un taxi. Según el Código Nacional de Transporte Terrestre, un taxi es un vehículo automotor destinado al servicio individual de pasajeros, el cual no cuenta con una sujeción de horarios y pues ni rutas. Asimismo, el recorrido es libre, pues entre el conductor y entre el usuario pueden como que cuadrar eso. De pronto, si el usuario tiene una sugerencia acerca de un recorrido o una ruta específica por la cual quiera ir, pues puede ahí manifestárselo al conductor y ahí ya van a estar como generar un acuerdo acerca de esto. Bueno, el servicio de taxis de Medellín tiene 2 niveles. El primero son los carros, pues los amarillitos normales que vemos siempre en la calle. Estos son amarillos, cuentan con una placa de fondo blanco y letras negras y también una distinción que nos indica a cuál es la empresa a la que pertenecen esos taxis que están prestando el servicio, ¿verdad? Bueno, es muy importante saber que según una definición legal, cada taxi debe contar con un taxímetro
calibrado perfectamente por una autoridad competente. Ojo ahí, televidentes. Es muy importante que el taxímetro esté visible para el pasajero. No es que lo van a tener allá en el baúl, ni que lo van a tener abajo de la silla, que en la guantera, no señor. Tiene que estar en el lugar derecho, en la parte inferior del taxi, en donde el pasajero pueda tener claridad de cómo está funcionando el taxímetro. Bueno, el segundo nivel de servicio que presta los taxis en Medellín es el servicio de lujo. Este, a diferencia del taxi anterior, es un taxi de color negro, el cual cuenta con un servicio de GPS y también puede que su carrocería pues cambie, sea diferente. Entre ellas podemos encontrar tipo camioneta cerrada, carro tipo sedán o un campero 4 puertas. Bueno, vamos a iniciar con un tema muy importante, el cual son las tarifas. Cuéntame un poco acerca de cómo están hoy en día las tarifas del servicio de taxi en Medellín, por favor. Bueno, vamos entrando al tema de las tarifas de transporte público individual tipo taxi. Bueno, les cuento que mediante una resolución el 29 de octubre de 2019, la Secretaría de Movilidad de Medellín, como una autoridad competente de transporte, fijó unos nuevos y vigentes tarifas del servicio de taxi en Medellín. Los precios quedaron de la siguiente forma. El arranque o banderazo, pues que llaman, quedó en 3.600. La carrera mínima, 5.600. El valor de espera, que son 60 segundos, quedó en 200 pesos. El valor de hora contratada son 25.500. Al aeropuerto son 80.000, los cuales ya incluyen el peaje. Ok, perfecto. Quisiera que me comentaras un poco más a mí y a todos nuestros televidentes cuáles son los requisitos o las cosas previas que deberían hacer los taxis para poder realizar este cambio en el taxímetro y el cambio en las tarifas establecidas últimamente. Bueno, como les mencionaba, estas nuevas tarifas han estado vigentes en Medellín desde el 9 de diciembre del 2019. Para ello debieron pasar por un proceso en un centro de control y de autoridad competente de tránsito en Medellín que estuviera verificado, el cual les entregaba una calcomanía para comprobar que ya habían realizado ese proceso. Y es importante mencionar que para ello debían cumplir primero unas especificaciones que exigía la Secretaría de Movilidad de Medellín, entre las cuales estaba, por ejemplo, 1. Haber realizado el pago de los derechos de tránsito. 2. Portar vigente y original las tarjetas de operación y la de control. La tercera es portar el taxímetro en un lugar visible, así como les había mencionado, en la parte superior derecha del taxi, en donde el pasajero lo pueda ver perfectamente. La cuarta era que los taxis debían tener sus vidrios completamente transparentes, nada de vidrios polarizados ni nada de esas cosas. Y la última era que el taxi solo podía aportar adhesivos referentes a la empresa a la que pertenece. Bueno, quisiera que me comentaras un poco acerca de qué son las zonas amarillas, porque la hemos escuchado, pero realmente no hay como una definición clara acerca de lo que son. Entonces me gustaría, hoy, aprovechando que estás aquí, que me comentes un poco acerca de eso. Bueno, sí, seguramente alguno de nuestros televidentes alguna vez se preguntó, bueno, ¿y qué es eso de las zonas amarillas que escuché alguna vez? Pues les cuento que las zonas amarillas son unas zonas ubicadas en el centro de la ciudad que, según el decreto 458 de 1977, las actividades como cargue y descargue de mercancías, el estacionamiento en la vía pública y el tránsito de automóviles de carros pesados está completamente prohibido, por lo cual los taxis pueden hacer uso de estas vías, de estas zonas, para ejercer su servicio y su labor. Bueno, y alguna duda que nos surge hoy aquí es ¿cuántas empresas de taxi hay hoy en Medellín? ¿Cuántas son? Si pudieras darnos algún ejemplo de cuál es una de esas empresas que componen el servicio de taxis en Medellín. Bueno, Ángela, mira que hoy en día en Medellín hay 30 empresas de servicio de taxi en la ciudad, entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, Metromóvil, AdmiAutos, Aerotaxi, bueno, entre otras.
Quisiera informarles que en la página de la Secretaría de Movilidad de Medellín pueden encontrar tanto los nombres de las empresas que hay de taxis como sus números de contacto, sus correos, sus direcciones, bueno, entre otras cosas. Algo muy importante que debemos conocer hoy en día es que Medellín es la capital de movilidad eléctrica en toda América Latina. Quisiera que nos comentes un poco acerca de esto y como lo habíamos hablado antes, ¿son iguales las tarifas entre los carros a combustible y los eléctricos o hay algún cambio? Coméntanos un poco más acerca de eso, por favor. Bueno, como lo mencionas, Medellín, al ser capital de movilidad eléctrica en América Latina, está haciendo muchos trabajos y muchos programas de incentivos junto a EPM, promoviendo el uso de los carros eléctricos en la ciudad, de los taxis eléctricos, y a los cuales también, para estos taxis también se fijaron unas nuevas tarifas. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la de el arranque que veíamos anteriormente, quedó en 4.327, la carrera mínima son 6.800, el valor de espera de 60 segundos son 200 pesos, el valor hora contratada son 28.000 pesos y el precio al aeropuerto son 92.927. Ok, bueno, por último, pero no menos importante, quiero darte un agradecimiento muy especial en nombre mío y de todos nuestros televidentes por venir aquí en las mañanas contigo a colaborarnos para contextualizar un poco más acerca de cómo funciona el servicio de taxis en la ciudad de Medellín. No, Ángela, muchas gracias a vos. Seguimos contigo en estudio, Mónica. Gracias, Ángela. Ahora seguimos con nuestro corresponsal en Cúcuta, Luis. Adelante, Luis, cuéntanos un poco de esto. Desde el lanzamiento de Uber hace 7 años se presentan constantes enfrentamientos entre las plataformas que prestan el servicio de transporte o denominadas BTC y los taxistas. Adicional a lo anterior, los taxistas también tenían inconformidad con la tarifa mínima, ya que el aumento a la misma no se presenta desde el año 2013 siendo de 4.000 pesos. Esto ha ocasionado que integrantes del gremio suban entre 2.000 y 7.000 pesos la tarifa por encima del mínimo, llegando a cobrar carreras por 15.000 pesos que normalmente costarían entre 7.000 y 9.000 pesos. Para este año, las tarifas modificadas quedaron de la siguiente manera. La carrera mínima pasa de 4.000 a 5.000 pesos, la unidad queda de 55 pesos cada 60 metros y el recargo por aeropuerto pasa de 3.000 a 4.000 pesos. A su vez, el recibimiento del gremio frente al retorno de Uber este 16 de marzo ha sido de rechazo. Alfonso González, presidente del Sindicato Único de Taxistas, aseguró: La prestación de un servicio público de pasajeros es ilegal porque no es autorizado por una empresa que esté legalmente homologada y habilitada por el Ministerio de Transporte. Para la prestación de este servicio hay que mirar bajo qué condiciones se va a prestar el mismo. Por otro lado, Uber plantea su nuevo contrato de forma que en términos prácticos pasa a ser una plataforma de alquiler de automóviles, convirtiendo a los pasajeros en arrendatarios. Según el contrato, los servicios de Uber para arrendadores son herramientas para localizar, recibir y dar cumplimiento a peticiones de arriendo de arrendatarios a través del portal de contacto Uber. Cita linda, estamos por aquí en Tunja, donde los hediondos esos de los taxistas están embejucados protestando como cotorras, que para que le suban el mínimo a la carrerita. Ay, yo eso me parece absurdo. Luego, ¿quién va a ir a pagar casi 800 pesos más? Entonces me voy a pie o en mi burrito, porque si vi eso tan caro, ni que me obsequiaran el carrito. Ojalá el berriondo ese del alcalde Frehen no apruebe eso, porque es un jurgo de platica. Para el periodista Soy yo, les habló Gilberta Méndez. Queridos televidentes, aquí en Las Mañanas Contigo les mostramos cuál es la situación de nuestro país, Colombia, respecto a los taxis y las plataformas BTC como Uber. Primero tenemos la oferta de vehículos que hace tanto taxi como las plataformas BTC aquí en el país. Tenemos que taxi ofrece 211.000 vehículos. Uber
le sigue con 88.000, así como Pickup con 80.000. Tenemos otras plataformas como Bit, Didi y Cabify, obteniendo un total de vehículos que se dedican a este transporte individual de pasajeros acá en Colombia de 457.000 vehículos. Como nos muestra la gráfica, Taxi tiene una participación aproximada del 46%. Es una participación importante que, digamos, representa cierto poder sobre este mercado de transporte individual. Le sigue Uber con una participación de aproximadamente el 19% y las demás plataformas, BTC siendo Cabify la de menor participación con una participación del 1% aproximado. A estos datos les aplicamos los índices de concentración de mercado más importantes que nos muestran una información bastante relevante. Entonces tenemos el índice HH que nos dio 2.985, así como el índice de dominancia que nos dio 0,5 y el coeficiente de Gini que nos dio 0,4. Estos datos representan una concentración de mercado ciertamente, pero no parcial. Otra óptica desde la que es importante observar esta situación de Taxi versus las plataformas BTC es la óptica de los costos. A ver, El Tiempo realizó una encuesta en la que se hizo una recolección de datos enfrentando a Taxi y a Uber en términos de costos, y estos son los resultados obtenidos. La encuesta se hizo con base en 20 servicios que son los que declararon el promedio en los días en los que tenían más trabajo. Luego tenemos los ingresos totales, teniendo aquí a Uber, a Taxi. Vemos que los ingresos aproximados de Uber son de 265.000, mientras que los de Taxi son de 200.000. Vemos que los ingresos de Uber son más que los ingresos de Taxi. Y de aquí para allá mostramos los costos a los que estos conductores, tanto de Taxi como de Uber, se tienen que enfrentar. Entonces vemos el pago al propietario del carro. Es importante saber que la mayoría de vehículos que se utilizan para el servicio de taxi no son propiedad de quienes los conducen. Y en Uber esta situación se ha vuelto más recurrente de lo que se piensa. Así que para Uber la cuota que debe pagarse diario es de 44.000. Es una cuota que no es tan alta en comparación con la de Taxi, que es de 80.000 pesos aproximado. Luego tenemos el combustible, que para Uber es de 55.000 aproximado y de Taxi 40.000. Tenemos la seguridad social, en donde también vemos una brecha bastante amplia, Uber pagando 9.000 y Taxi pagando 19.000. Vemos que Taxi paga 10.000 pesos más en seguridad social. Y bueno, esto es un problema que se ha discutido bastante en las protestas y en las quejas que se han presentado. También tenemos el costo de la plataforma. Como vemos, no hay datos de Taxi porque pues la mayoría de los taxistas no están unidos a las plataformas, aunque sí las hay. Para Uber el costo es de 65.000. Entonces al final vemos que los costos totales para las dos tienen una diferencia de 34.000 pesos, en donde Uber tiene un poco más de costos que Taxi. Asimismo, la utilidad, una diferencia de 31.000 pesos, siendo la utilidad total de Uber de 92.000 pesos y la de Taxi de 61.000, ¿verdad? Entonces, vemos que de todas maneras, aunque los costos de Uber son un poco más altos, en comparación con los de Taxi, también sus ingresos son más altos. Y esto se vuelve un incentivo bastante importante para el ingreso al mercado de las plataformas BTC. Bueno, para la utilidad mínima que ven allá, es lo que dicen que en los días en donde no hay tanto trabajo como ellos lo describen, lo mínimo que se pueden llegar a ganar son 30.000 pesos en ambos casos, tanto Uber como Taxi. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, como acá en tu programa no te dejamos con la duda, nuestros queridos periodistas se dieron a la tarea de viajar a lugares como Francia, España, Estados Unidos, entre otros, para darnos a conocer el funcionamiento de los taxis allí. Bueno, a esta hora nos acompaña Natalia, quien se encuentra en España. Adelante, Natalia.
Así es, Mónica, nos encontramos en España, donde los taxis resultan ser la opción más cómoda para realizar algunos trayectos. Aunque el precio del taxi en Madrid es más bajo que en otras ciudades europeas, tampoco resulta ser un medio de transporte económico. Los taxis en Madrid son de color blanco, llevan una banda roja en su puerta delantera y un letrero de taxi en su parte superior. En la ciudad circulan más de 15.000 vehículos taxi, por lo que no suele ser un problema encontrarlos cuando se les necesita. En Madrid es posible coger taxi tanto en las paradas como en circulación. Al igual que en muchas otras ciudades, existen varias compañías de taxi en Madrid. Entre esas tenemos Radio Teléfono Taxi, Servitaxi Madrid, Taxi Independiente Madrid, entre otras. Por otro lado, hay conductores que se aprovechan de los turistas despistados. Y definitivamente Madrid no pasa desapercibido, pues en esta ciudad es algo muy ocurrente en los aeropuertos. Sin embargo, dicho problema se ha solucionado gracias a las tarifas fijas marcadas para los trayectos desde los aeropuertos al centro del país o a sus estadios, la cual se ha establecido en 30 euros. En España sobran taxis, no lo dicen los detractores del sector, lo dicen los taxistas. Según la estadística más reciente realizada por Fomento en noviembre de 2016, para ese entonces habían 63.602 licencias para este tipo de vehículo. El exceso de oferta fue lo que llevó a la asociación más representativa del sector, Fede Taxi, a plantear propuestas las cuales presentó a los partidos durante las elecciones la posibilidad de que a los taxistas se les retiraran las licencias y a cambio de esto recibieran una compensación. Pero esto ya es una realidad, pues en la capital andaluza se ha puesto fuera de circulación un centenar. Para esto se ha creado un fondo que se alimenta con aportaciones de los taxistas y algunos que hace la administración. Con este dinero se indemniza al conductor que trabajaba en dicho sector. Por otro lado, las autoridades de Zaragoza no han aprobado la medida, pues, según ellos, a pesar de que los precios de los taxis son regulados, una reducción de la oferta no implicaría una mejora de los mismos. Madrid y Barcelona no estarían en la lista de ciudades en las que urge reducir licencias. En abril de 2017 se realizó un estudio del servicio del taxi en Madrid, hecho por el personal de Vectio, ingeniería especializada en tráfico, transporte y movilidad, en el que se reunían datos por medio de encuestas de preferencia revelada, realizada a los profesionales del taxi y a los usuarios del servicio. Datos obtenidos de los totalizadores de los taxímetros y un seguimiento de la actividad a bordo de los vehículos taxi por medio de una cámara georreferenciada. Según la Dirección General de Gestión y Vigilancia de Circulación del Ayuntamiento de Madrid, en el año 2017, Madrid contaba con 15.723 licencias, de las cuales 9.541 no tenía conductores adscritos, es decir, el mismo titular era el que conducía y explotaba la licencia. Algunas de las limitaciones que tienen los taxistas están en su horario, pues solo pueden trabajar 5 días a la semana en los que deben descansar un día el fin de semana y un día entre semana. Dichos descansos van desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente. Sin embargo, el día domingo, entre la 1 a.m. y las 6 a.m., todas las licencias pueden trabajar. El tiempo máximo diario de trabajo es de 16 horas, en un territorio conformado por 46 municipios, al cual se le denomina APC, que significa Área de Prestación Conjunta. Respecto a sus tarifas, manejan 4 principalmente, que va desde la más económica hasta la más costosa. La tarifa 1 comprende el horario de 7 a.m. a 9 p.m., con un inicio de servicio de 2,40 euros, un precio por kilómetro de 1,05 euros y un precio por hora de 20,50 euros. La tarifa 4 es una tarifa fija, lo cual significa que depende únicamente del inicio del servicio, en este caso 30 euros. Para los servicios contratados por medios telemáticos no será de aplicación la tarifa mínima. Sin embargo, si al llegar el conductor no encuentra al pasajero en el lugar acordado, sí será de aplicación dicha tarifa. El taxímetro empezará a contabilizar desde el lugar de partida, generando 5 euros cuando el lugar de partida esté dentro de la zona A y 8 cuando esté dentro de la zona B.
asumiendo que la zona A es la zona centro de Madrid y la zona B es la zona más alejada del centro. Hay una quinta tarifa llamada tarifa temporal, la cual se cobrará cuando la velocidad de circulación sea inferior a 19,52 km por hora, en los horarios establecidos para la tarifa número 1, y tarifa kilométrica cuando dicha velocidad sea superior. Por otro lado, fuera del APC se cobrarán las tarifas estipuladas en la orden de la Consejería de Transporte, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Según el estudio de análisis y diagnóstico del sector del taxi, el APC en 2007 estaba conformado por 27 municipios. Para 2017 esta cifra aumentó en 19, para un total de 46 municipios. Otro dato importante es que para 2017 había registradas 15.723 licencias, con una oferta máxima de 2,38 por cada 1.000 habitantes. Bueno, Mónica, y por último les voy a contar un poco de los resultados de las encuestas de preferencia revelada realizada a los usuarios y a los profesionales del taxi que Vectio nos señala en su informe. Bueno, según los estudios de Vectio, un 96,46% de las licencias corresponde a conductores hombres. La media de edad de un profesional es de 46,16 años. El 42,74% de los conductores encuestados dice hablar inglés, su restante dice no tener conocimientos en esta lengua. Por otro lado, la carrera media es de 6,35 kilómetros, con una duración media de 13,27 minutos y una velocidad media de 28,69 kilómetros por hora. Sabemos también que la media de horas ofertadas es de 11,69%. Que las carreras media en un día laborable son de 14,93 carreras al día y que el elemento de apoyo más utilizado por los taxistas es la radioemisora, con un 54,46% de uso. Del mismo modo, el combustible más utilizado por los españoles es el diésel, con un 64,57% de uso. En su restante tenemos otros combustibles como el gas natural, el híbrido, el GLP o simplemente vehículo eléctrico. Por otro lado, el resultado de las encuestas realizadas a los 1.078 usuarios del servicio nos reveló que el motivo más usual de desplazamiento en taxi es por trabajo o gestiones de trabajo, con un 30,77%, y el menos usual es por estudios, con un 4,40%. También el motivo de solicitud más usado es la calle, con un 44,55%, seguido de parada con un 18,22%. Y por último, el método de pago más usado es el efectivo, con un 49,71%, seguido de tarjeta con un 39,31%. Y por último, Mónica, tenemos los ingresos netos de un taxista. Para esto, por supuesto, se tuvo en cuenta los costos directos y los indirectos. En los directos, variables como el combustible, los neumáticos, los aceites y los filtros, el mantenimiento y las reparaciones, entre otros. Y en los indirectos, por supuesto, el salario neto del trabajador, los seguros, los impuestos, la seguridad social, entre otras. De esta manera se determinó que un taxista recauda aproximadamente 3.760,96 euros mensuales, de los cuales debe pagar los costos, que son alrededor de 1.200,78 euros, para un importe total de 2.558,19 euros mensuales. Y bueno, Mónica, hasta aquí las noticias de hoy desde Madrid, España, para En las Mañanas Contigo. ¡Feliz día! Gracias, Natalia. Ahora continuamos con Angie, quien se encuentra en Francia. Así es, Mónica. Estamos aquí en París, la capital de Francia, para averiguar un poco acerca del monopolio taxista. Para eso entrevistaremos a una señorita que se encuentra en una cafetería. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo puedo tomar un taxi en este país y qué tan costoso es este? Bueno, en realidad cuando vas a tomar un taxi siempre, si vas en la calle, tienes que tener en cuenta que lleve el letrero encendido. No lo puedes reconocer por colores porque aquí en París no tiene, ni en Francia, no tiene un color específico. En primer lugar, los taxis aquí en Francia es uno de los transportes más costosos que hay y el cobro va a depender siempre del taxímetro.
Siempre te van a poner un recargo si llevas un equipaje extra, si es de noche o si es algún día festivo. Claro, la segunda pregunta es, ¿sabes aproximadamente cuántos taxis se encuentran en este país? Y además, ¿qué diferencia hay entre un taxi y las plataformas BTC? ¿Cuántos taxis hay totalmente? Pero nada más aquí en París hay aproximadamente 18.000 taxis. Y pues la diferencia entre un taxi y un Uber pues es que primero los taxis tienen que comprar una placa que cuesta de 180.000 a 300.000 euros, mientras que las plataformas de BTC compran nada más una licencia que cuesta 100 euros. Adicionalmente, si tú quieres llegar más rápido a tu destino, tendrías que coger un taxi porque aquí los taxis tienen una vía solo para ellos, cosa que las plataformas de BTC no la tienen. Muchas gracias, señorita, por su tiempo. Gracias a usted, señorita. Bueno, Mónica, esa es la información que le podemos brindar a nuestros televidentes el día de hoy acerca de los taxis aquí, en París, la capital de Francia. Vamos ahora con Catherine, quien está en este momento en África. El día de hoy nos encontramos en África, donde hay muchos problemas tanto con los taxistas como con los que prestan el servicio de Uber y Bolt y otros servicios que prestan acá en África nacionalmente, pero que no son muy reconocidos. Acá en África los taxis ya existen desde ya varias décadas. En 1929 llegaron los carros con 4 piezas acá en África, lo cual ayudó mucho a este país. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta población no cuenta con carros y los necesitan para ir a sus trabajos, a la escuela o a realizar otras actividades. Esto fue muy bueno al principio y se ve evidenciado en algunas encuestas que realizaron antiguamente, donde se decía que el servicio era muy bueno, las tarifas eran muy buenas y esos carros eran tanto cómodos como limpios. Pero, ¿qué ha pasado? A lo largo del tiempo, la tecnología ha avanzado de manera considerable. Eso ha hecho que se creen nuevas plataformas y nuevos servicios de transporte público, lo que es Uber y Bolt en África. Uber llegó aquí a África porque en Europa tuvo varios accidentes con este servicio y vio en África una gran posibilidad para brindar este servicio, pero no fue así. Ok, listo. Televidentes, nos acaban de informar que ayer sucedió un problema entre un taxista y un conductor de Uber. Vamos al lugar de los hechos. Buenas noches. En este caso, en Luxemburgo se acaba de presentar un gran accidente. Al parecer, una persona incendió otro carro. Estamos en el lugar de los hechos. ¿Nos puede comentar qué acaba de pasar, por favor? Al parecer incendiaron un taxi y hay un señor con quemaduras de 3er grado. Estos hechos se han evidenciado bastante en África. Ojalá no se sigan sucediendo. En este caso fue un taxi el que fue incendiado. En otros casos no ha sido solo taxis, sino también buses taxis y también carros de Uber. Esperemos que estas situaciones no se sigan cometiendo en África. Gracias. Es lamentable que estos hechos sigan sucediendo porque ya son varios casos que se han venido presentando en este país. Y es terrible. ¿Por qué? Porque se juega con la vida humana. Muy bien. Sí, los taxis eran tan buenos anteriormente. Ustedes se preguntarán entonces por qué los africanos prefieren Uber y Bolt. Esto se puede ver porque en África las direcciones no existen en todos los lugares, no se encuentran en todas las casas o edificios, entre otras. Y los taxis no llegan hasta esos lugares exactamente porque no hay direcciones, no tienen cómo ubicarse. A cambio, con el servicio de Uber y Bolt, por medio de una foto y el color de la casa o algún poste o algo parecido, se ubican y llegan al lugar y llevan a sus clientes a ese lugar. Además, Uber y Bolt es más económico que los taxis. Aunque Bolt resulta más económico que Uber, por eso es que los africanos recomiendan a las personas que llegan acá que descarguen la aplicación de Bolt. Uber y Bolt no están prohibidos aquí en África. Pero ¿qué dicen los taxistas? Los taxistas dicen que quieren igualdad de condiciones y que Uber llegó aquí a romper las leyes y a no cumplirlas. Bien, se ha visto una gran evidencia de problemas acá en África, tanto con Uber con taxistas, lo cual ha evidenciado que el poder que ha tenido los taxis anteriormente ha disminuido considerablemente, porque el servicio ha disminuido bastante, aparte de otras aplicaciones a brindar un mejor servicio. Gracias. Continuamos con Juan Pablo, quien a esta hora se encuentra en Estados Unidos. Así es, estamos conectados con un especialista y estadístico estadounidense del servicio de taxis en dicho país.
Nos va a comentar cómo ha sido la evolución del servicio y cómo se ha venido acoplando a las más aplicaciones de transporte que han venido llegando al mercado, como lo son Uber y Lyft. Cuéntenos cómo ha hecho el servicio para poder irse integrando en el mercado gracias a la llegada de estas nuevas apps que han venido tomando el mercado en el mundo y cómo han venido impactando en los Estados Unidos. Bueno, Juan Pablo, y en las mañanas contigo, muchas gracias por la invitación. Para iniciar con el servicio de taxis en los Estados Unidos, debemos empezar con la historia del mismo. El servicio de los taxis no ha podido ser considerado como un monopolio, esto gracias a que en 1890 el gobierno federal hizo una ley llamada la Ley Sherman Antitrust. Esta ley lo que consiste es en limitar los monopolios, lo que pretende prevenir el incremento artificial de los precios y restringiendo el intercambio de materiales. Lo que quiere decir es que las empresas ya no pueden influir en los precios del mercado. Lo que va a hacer es desincentivar los monopolios y así va a generar más competencia. Las 5 empresas de taxis más importantes en la historia de los Estados Unidos han sido 1800 Taxi USA, American Cab, Independent Cab Co. y LH Transportation. Ya dando una breve historia del servicio de taxis en los Estados Unidos, vamos a hablar de cómo este ha evolucionado en los últimos años y cómo se ha visto afectado. Bueno, para el 6 de octubre del 2016, la Corte Federal rechazó la petición de los taxis a que este servicio se volviese un monopolio. Este rechazo vino con el fin de que se generase más competencia para que llegasen más empresas de taxis y pues para que llegasen nuevas apps de transporte no convencionales, como lo son Uber y Lyft, que son las que lideran en el mercado de transporte no convencional en los Estados Unidos actualmente. Este rechazo ha venido evolucionando con el tiempo y ha hecho que se generen batallas entre estos dos lados del transporte, como lo son taxi y las BTC, que entre ellas están incluidas pues, Uber y las demás apps de transporte. Esto ha hecho que muchas empresas de taxis se vean obligadas a cerrar gracias a que no se han venido acoplando a este nuevo modelo de economía colaborativa que han traído estas apps. Pero no todas se han quedado en esto, sino que más empresas se han venido acoplando. Un ejemplo de ello es Pittsburgh Yellow Cab, que renovó cambiando su marca por Strip el año pasado. Esta empresa centenaria de Steel City ha lanzado una aplicación y ha traído una nueva variedad de sus servicios, como los que ellos está aceptar efectivo, además de tarjetas de crédito. También está en permitir pedir un servicio a través de un celular o por llamada o también por el computador. Y también está el no aumento de los precios en los servicios en las horas pico, como lo hacen las apps de Uber o de Lyft. Gracias a las últimas decisiones que han tomado las empresas de taxis en los Estados Unidos, en los últimos 5 años ha crecido un 174% de los contratistas independientes, a comparación de un 21% de las empresas de taxis. Esto se debe gracias a que las empresas viejas de taxis se han visto golpeadas por la nueva competencia que se les ha generado en el mercado del transporte y han tenido que quebrar. Bueno, con lo anterior podemos hablar de las ciudades representativas del servicio en los Estados Unidos, el cual son Washington y Nueva York. Washington está entre las ciudades representativas y que tienen mejor transporte en los Estados Unidos. Esto gracias a que cuenta con variedad de transporte, como lo son bus, metro, taxi y particulares. Washington cuenta con una media de llegar al trabajo de 35 minutos, lo cual va a beneficiar tanto a trabajadores como a viajeros. También los taxis, como un dato, no cobran por tiempo y tampoco tienen taxímetro, sino lo que cobran es por metro recorrido. También van a cobrar un adicional si se sube algún particular durante pues, el trayecto. Las empresas de transporte más representativas en la ciudad son DC Taxi Service, Go Green Cab, Orange Taxi, Yellow Cab Company, Orange Cab Company y Red Cab DC. Bueno, para Nueva York la historia va a ser completamente diferente. Nueva York va a tener una tasa de vehículos o taxis por cada 1000 habitantes del 15,4%, lo que quiere decir que de las 136.000 licencias que cuenta la ciudad, 118.800 van a ser para las BTC. Las BTC van a pasar a ser como un tipo de taxi amarillo que van a prestar el servicio en la ciudad. Caso que pasaba en España, pero en España ya se empezaron a tomar medidas regulatorias que empezaron a restringir el número de licencias que van a haber en el país y que van a ser dadas para las BTC, que son de 13.800. Para Nueva York en 2018 se empezaron a tomar ya medidas, el cual van a restringir el número de licencias para las BTC y también van a poner precios mínimos para asegurar los salarios de los conductores independientes que prestan el servicio. En Nueva York se prestan 2 tipos de servicio de taxis. Uno son los taxis tipo medallón y otros son los taxis por contrato. Los taxis tipo medallón son los convencionales, los familiares o los que tienen taxímetro.
En cambio, los taxis por contrato son los que se piden por aplicaciones, por llamada o por computador. El número de taxis que tienen licencias en la ciudad van a ser de 13.587. En cambio, el número de licencias que tienen las BTC es de 118.800, lo cual va a decir que no hay una concentración de los taxis en la ciudad. Bueno, muchas gracias por la información. Aquí, con el estadístico y analista en los servicios de taxis en los Estados Unidos. Aquí, con Juan Pablo Villarraga, en las mañanas contigo, sigan en estudio. Gracias, Juan. Ahora continuamos con Dora la Exploradora, quien se encuentra en Reino Unido. Vamos, Dora, cuéntanos una nueva aventura. Así es, Mónica. Hoy estoy desde Londres reportando acerca del servicio de taxis en todo el Reino Unido. Ok, comenzamos diciendo que este es uno de los servicios más costosos de todo el transporte público en el país, pero el más cómodo cuando hablamos de desplazamientos entre distancias cortas, especialmente si el pasajero lleva algún tipo de equipaje. Solo los taxis oficiales tienen permitido recoger pasajeros en las paradas de taxi oficiales que están indicadas con un letrero, y estos carros generalmente son de color negro y son mayor conocidos como Black Cabs. Estos tienen un sistema de conteo para regular el precio, que es el taxímetro. Este tiene un cargo mínimo de 2.2 libras esterlinas. En ellos no hay cargo extra por el número de pasajeros o el recorrido que vayan a hacer, pero por la noche sí varía la tarifa del taxi. Los otros taxis autorizados, también conocidos como minicabs o mini taxis, se deben pedir únicamente por teléfono, ya que tienen prohibido recoger personas en la calle. Bueno, aunque estos taxis manejan una tarifa menor a la de los Black Cabs, se debe ajustar la tarifa con el conductor. Regularmente ellos proponen una cifra bastante elevada, por lo cual el pasajero no debe tener miedo de regatear o incluso cancelar el servicio si le parece demasiado costoso. Los taxis autorizados cuentan con un número de placa establecido y visible y un número de registro ubicado en la parte trasera. Aunque hay pocos casos de taxis piratas en Reino Unido, puede que alguno de los pasajeros sea abordado dentro de las zonas turísticas o en el aeropuerto. Deben tener en cuenta que al ser carros que no están autorizados, si se sufre algún tipo de accidente, el pasajero no está cubierto y protegido con un seguro de vida por parte de la empresa de los taxis. Bueno, ya que estamos aquí en Londres, quisiera hablar un poco más a profundidad de cómo funcionan los taxis en este país. Comienzo diciéndoles que ser taxista en Londres es una profesión que requiere una intensa preparación. Ellos ganan alrededor de 30 millones de libras al año y trabajan 40 horas semanales, aliciente suficiente para prepararse por 40 meses y memorizar 37.000 calles. Los aspirantes a conductores de taxi se preparan para una prueba escrita, la cual consiste en memorizar 320 rutas que están en las 37.000 calles de Londres. Se requiere que ellos conozcan perfectamente el mapa de la ciudad y se puedan ubicar a la perfección sin necesidad de detenerse a mirar un mapa o utilizar una ayuda GPS o realizar una llamada para que le ayuden con la ubicación por medio de los radios. Así es como ellos deben conocer todas las zonas turísticas y de interés de toda la población para obtener su licencia, con la cual se le permite conducir su Black Cab. Bueno, seguramente tú estás acostumbrado a llamar un taxi de la siguiente forma. ¡Taxi! Pues te comento que aquí en Londres es fuera de la ley gritar, chillar o hacer algún gesto o ruido con el fin de llamar la atención del conductor. Para pedir tu taxi, lo único que debes hacer es estirar tu brazo y fijarte muy bien si la señal de libre está iluminada, tratando siempre de evitar las pases o los cruces cebras y los paraderos de buses. Por último, quiero comentarles que en 1986 el número de taxis que rondaban las calles de Londres era 14.000. Una década después ascendió a 17.000 y actualmente ronda los 21.000. Pero tal parece que en los últimos años se ha establecido esta cifra debido a la liberización del sistema, por lo cual se ha visto una irrupción de los servicios como Uber, Rickshaw y Minicabs. Ahora que conocemos un poco más a profundidad cómo funciona el servicio de taxis en Londres,
los invito a hacer un recorrido por el resto de países que conforman Reino Unido junto a nuestras corresponsales enviadas. Bueno, en Escocia les comento que en Edimburgo también el servicio de taxis es el más costoso que hay, pero igual así el más cómodo y el más eficiente si hablamos del tema de la rapidez. Ahora, así como en Londres, los Black Cabs son los taxis pues los tesos. En estos alcanzan hasta 5 personas aparte del conductor, ¿te imaginas? No, excelente. Un trayecto normal está entre los 5 y los 6 libras esterlinas y al aeropuerto está entre 20 y 25 libras. Bueno, también les comento que los taxis de Edimburgo están sujetos a una regulación, por lo cual tienen tarifas específicas pues de los recorridos. Sin embargo, cuando vayas a pagar, intenta llevar tu dinero en efectivo, ya que en tarjeta te cobran un 5% adicional. También para coger tu taxi hay unas zonas específicas en las cuales lo puedes hacer, ya que a diferencia de otras ciudades o países europeos, estos no se pueden coger en la calle así pues cotidianamente como lo hacemos siempre. Tienen que ser en los lugares establecidos. Bueno, seguimos con el resto de países. Bueno, en realidad en Gales sí es muy parecida la situación con Londres, en lo que se diferencian es en el color de los taxis, ya que allá vas a conseguir tu carro negro, pero también consigues taxis de color blanco con letras azules en los costados y también se prestan servicios de taxi tipo van, que son de color verde y amarillo, y en algunos lugares de Gales puedes encontrar taxis de color rojo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los taxis en Irlanda, tú sabes que dejan lo mejor para lo último. Entonces, bueno, en ciudades como Dublín, Limerick y Cork hay taxímetro, pero en las otras no hay, por lo tanto tú tienes que cuadrar la tarifa desde un inicio, antes de la carrera, para que te cobren eso, porque si no, mira, te van a tumbar y tú ni sabes. Bueno, la cantidad de taxis que hay en Irlanda es bastante, por lo tanto, los taxistas como que no están muy motivados a esto porque los ingresos que obtienen son muy reducidos. Bueno, les cuento que las tarifas están de la carrera normalita, están entre los 5 y los 8 euros y del aeropuerto al centro están entre los 25 y los 35 euros. También les puedo contar como curiosidad que los taxis en Dublín no tienen un color específico, o sea, puede ser del color que a ellos se les dé la gana. Simplemente para diferenciarlos de los otros carros y saber que prestan el servicio, deben tener un letrerito en la parte de arriba con la cual diga taxi. Y ya, ahí te queda claro. Si no lo entiendes, tampoco te lo van a explicar. Bueno, este fue mi reporte. Adiós. Bueno, ahora que hicimos todos los recorridos por los países que conforman Reino Unido, volvemos contigo al estudio Mónica. Recuerden, este es un informe de Dora la Exploradora para En las Mañanas Contigo. Con nuestro querido corresponsal Luis, el cual se encuentra en nada más y nada menos que India. A continuación, el reportaje sobre la situación actual de los vehículos de transporte con conductor y los taxis en India. En India predominan dos empresas que proveen el servicio de transporte fuera de los taxis, siendo Uber y Ola Cabs. Ola Cabs, de las anteriores, es la que lidera el mercado nacional superando a Uber en alcance de usuarios. La principal estrategia de Ola Cabs para ubicarse mejor que Uber fue implementar el pago en efectivo. El inicio de Uber se da en países desarrollados con facilidad de acceso a tarjetas de crédito. Por ende, las transacciones realizadas en la plataforma se hacían únicamente por este último medio mencionado. En países como India prima el pago en efectivo, ya que las personas no ven muy necesario tener una tarjeta de crédito o presentan dificultades para obtener una. A diferencia de Uber, Ola se dio cuenta de lo anterior y es la implementación del pago en efectivo lo que logró darle ventaja sobre su rival. Adicional a esto, Ola Cabs implementa una serie de distintos productos aprovechando su ventaja en territorio nacional, incluyendo vehículos para distancias cortas como el tuk-tuk, muy propio de la India, vehículos de lujo con acceso a películas o Wi-Fi, entre otros. Para resumir,
Ola superó a Uber en India por entender el mercado nacional. La regulación en este mercado también se ve reducida. Los parámetros para aceptar un nuevo conductor en las distintas plataformas son pocos a comparación de los necesarios para conducir un taxi y sacarlo a circulación. Entre ellos es necesario tener una oficina registrada en Nueva Delhi, tener una flota mínima de 200 taxis, un mecanismo adecuado para recibir feedback y quejas de los clientes y disponer de una página web con toda la información. En sus inicios, a Uber solamente se le permitía manejar entre estados, no podían funcionar como un vehículo de transporte con conductor o por sus siglas VTC. Con el tiempo, las distintas plataformas tomaron fuerza, como ya se habló de Black Apps, o Uber, quien se convirtió actualmente en el sistema de transporte más usado en la capital del país. Para finalizar, una de las principales problemáticas es que los taxistas acusan de competencia desleal empleada por parte de las plataformas por manejar precios inferiores. Además, solicitan al gobierno que establezca una tarifa mínima para regular dichas plataformas. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que fue un cubrimiento especial acá en tu programa En las Mañanas Contigo.